Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en comunicación al rabino Yerahmiel Barilka, que estuvo 4 años viviendo aquí en España al frente de la sinagoga Rambán, al lado del colegio judío Ibn Gabirol. Él es rabino, es escritor y queríamos consultarlo porque este lunes va a hacer una actividad especial online. ¿Qué tal, Rab? Muy buenos días, Radio Sefarad, muy buenos días, queridos amigos que nos están oyendo en estos momentos. Bueno, el tema de este shiur online que va a tener lugar el lunes, luego diremos exactamente las horas, es Fe y Libertad en días de confinamiento. Estamos tanto en España como en Israel en una situación que también se repite en muchos países del mundo de confinamiento. Estamos privados de ciertas libertades. ¿Cómo conservar la libertad en estas circunstancias? Es un desafío muy grande porque de pronto nuestra definición de libertad tenía que ver, obviamente, con el tiempo y con el espacio. Y cuando se produjo el acto libertario del éxodo de Egipto, fuimos desarrollando en el transcurso de la historia una cantidad de sistemas para no olvidarnos jamás dos principios. El primero, que fuimos esclavos y por lo tanto otros decidían por nosotros nuestro espacio y nuestro tiempo. Y el segundo, que en cualquier momento podemos volver a pasar a ese estatus y que quien no fue privado nunca de la libertad tampoco la puede entender como tal. Este año los judíos del mundo se encuentran frente a un desafío casi inédito, que es que el festejo del Seder tradicional y la lectura de la Agadá, que durante los últimos siglos se realizaba bajo la tutela del mayor de la familia, un abuelo, un bisabuelo, un tío abuelo, que conocía el ritual que había traído de su país de origen y que la generación joven seguía un poco automáticamente sin saber bien de qué se trataba, porque casi nunca quedaba tiempo para hablar de la libertad. Se leía un texto que la gente no entendía, se comían productos, algunos raros y otros formando parte de un gran banquetazo, porque dado que las familias venían de distintos lugares a reunirse bajo un mismo techo, cada uno traía sus mejores manjares, se podía hablar de los ausentes, como siempre sucede en las reuniones sociales, y esa mecánica de pronto se verá este año interrumpida, porque no hay ninguna posibilidad de que cambien las indicaciones sobre el aislamiento antes de Pesaj. Por lo tanto, el gran abuelo, y lo digo simbólicamente, obviamente, que conducía el Seder, ahora va a conducir un Sederito pequeño, quizás con su esposa, y si de casualidad vive en la misma casa con que alguno de sus hijos, pues con alguno de sus hijos, pero los hijos van a tener que hacer a su vez un Seder, sentarse alrededor de la mesa en la noche de Pesaj, en las noches, en la Golá, en las 2 noches, para enfrentarse a lo desconocido, cómo elaborar y vivir el Pesaj cuando no tienen práctica de la lectura de la liturgia aceptada, cuando no son conscientes, en definitiva, que el hecho de la reunión familiar no es nada más que una consecuencia, pero no es lo fundamental del Seder, sino poder revivir y vivenciar la salida de Egipto, tal cual como lo dice la Agadá. Cada uno debe verse a sí mismo como si hubiera estado en Egipto. Pues parte de este programa tiene que ver en ayudar a las familias a repensar el proceso de la libertad, por un lado. Por otro lado, Ethel va a tener otro programa donde va a dar tips, es decir, consejos y sugerencias de cómo festejar el Seder didácticamente con los hijos, pero yo voy a trabajar fundamentalmente sobre el tema un poco más filosófico de lo que significa Pesaj y lo que significa la libertad, y tal cual como me lo dijo hace ya muchísimos años atrás el director de la cárcel del Instituto Penitenciario de la calle Caseros en Buenos Aires, cuando a los 22 años fui a hacer el Seder para los judíos detenidos ahí,
Y dijo, ustedes los aquí reunidos son los únicos que van a poder entender lo que es Pesaj y la libertad. Él no era judío, obviamente, porque los demás deben estar comiendo y divirtiéndose, pero ustedes aquí, cuando tienen la libertad limitada a unos pocos metros y la posibilidad de convivir con otras personas a muy pocas personas, donde no tienen amigos y donde no tienen familiares, son los que verdaderamente anhelan la libertad. Parte de eso es lo que vamos a tratar de tocar en esta transmisión que va a ser para todos los países de habla hispana, con la posibilidad de la interacción con quienes se inscriban para participar. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo se va a articular esto? ¿Dónde se tiene que apuntar la gente? ¿Y cuáles van a ser los horarios, por lo menos en España? Y si podés apuntarnos de algunos países más que seguramente nos estarán oyendo. No, nosotros hemos publicado a través de los propios medios los horarios en los distintos países, de manera tal que quien quiera conectarse lo puede hacer sin ningún tipo de problemas. El día va a ser el lunes próximo, 23 de marzo. En el horario español serán las 19:30, en Israel 20:30, en México 11:30, en Argentina 15:30, y Montevideo, que tiene el mismo horario que la Argentina, y los otros países se van a ir ajustando, porque en la propaganda que preparamos no cupieron todos los países donde tenemos amigos que van a querer escuchar. El sistema que vamos a usar es el Zoom, que en estos días se ha vuelto sumamente popular y no solamente para empresarios. Y quien quiere inscribirse tiene que enviar su registro al mail que nosotros anunciamos en la propaganda o directamente unos minutos antes tratar de sintonizarse en el Zoom, donde va a permitirse de esa manera no solamente escuchar la clase, sino poder participar fantásticamente, ¿no? Bueno, nosotros esa dirección a la que alude la vamos a poner en el texto que acompaña a esta entrevista, pero ya saben, el requisito más que cualquier otra cosa es descargarse esta app e instalarla para poder participar en esta clase, en este shiur sobre fe y libertad en días de confinamiento. Evidentemente esto ya apunta al futuro porque estamos hablando de Pesaj, y aunque hay una canción justamente sefardí que dice Pesaj a la mano, está ya por llegar. Para muchas personas en este momento incluso puede que les sorprenda de que ya estemos seguros de que Pesaj vamos a seguir confinados, porque aquí en España se anunciaron 15 días, pero la realidad es que en todos los países donde se han establecido medidas para limitar la libertad llevan ya mucho tiempo y todavía no se le ha levantado ninguna. Mira, Jorge, que los sefardíes son inteligentes y que ven a Pesaj en la mano, no hay ninguna duda, pero ya el Talmud había dicho que sobre Pesaj hay que comenzar a estudiar 30 días antes. Y aquí casi Pesaj nos cae como un guante perfecto que calza la mano, pero debajo de Pesaj y arriba de Pesaj hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que considerar. El primero de ellos es cómo poder estar en contacto con la gente cuando tiene tanto temor y cuando entra en pánico, y ese temor es realmente fuerte porque tiene donde basarse, y el pánico es un peligro no menos grave que el propio virus de la corona. Por otro lado, tratar de hablar con la gente y darles un poco de tranquilidad, porque la gente se ha vuelto culposa por los pecados cometidos y por los no cometidos, además porque hay una cantidad gigantesca de mensajes para judíos y para no judíos que casualmente recriminan a los seres humanos por sus pecados cometidos como si ellos fuesen la causa de la peste. Y en tercer lugar, y no menos valioso, es tratar de quitar de la mente de la gente esas fórmulas que presumen de mágicas como las segulot,
y que se han vuelto muy populares porque es mucho más fácil y sencillo repartir estampitas y es mucho más barato que tomar las medicinas. Y entonces sucede que quienes siguen esas fórmulas mágicas pueden creer que con ellas van a ser salvados de la epidemia. ¿Por qué? Porque estos encantos que reemplazan a la lógica dan una falsa seguridad. Y esto es sumamente peligroso porque en otras épocas, cuando nosotros los judíos usábamos todo tipo de fórmulas que incluso la Guemará rechaza por ser casi cuentos de viejas y porque están muy cercanos al pensamiento pagano. Sin embargo, mi padre me decía, mira, dado que no hacen daño, ¿qué te importa? Es lo mismo como si tomasen un té con limón, él me lo decía en yiddish, un té mit limene, y bueno, si no se enfermó, será gracias al té mit limene, y si se enfermó es pese al té mit limene que por algún pecado no le sirvió. Pero en esta época este tipo de fórmulas es mucho más grave. ¿Por qué? Porque hace que la gente se convenza que si sigue ciertos rituales no necesita lavarse las manos, no necesita quedarse en aislamiento, no necesita escuchar a las autoridades sanitarias y entonces se convierte en un real peligro. Apenas ayer el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, presumió frente a las cámaras de televisión los escudos protectores que lleva siempre en su cartera para enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19, desde escapularios hasta el trébol de 4 hojas. Y si hay alguna persona, y muchas personas lo van a creer, muchísimas, y van a suponer que el trébol de 4 hojas o el recitado sistemático en cadena de algunos versículos de la Biblia o del Padre Nuestro, sin establecer ninguna comparación, les va a vacunar, pues esa gente está realmente perdida y hay que decirle con toda la voz más potente que tengamos de que hay que cuidarse del contagio porque hasta ahora es el único sistema que puede garantizar a las personas salvarse de caer enfermos. Por lo tanto, vamos a tratar de explicarle también a la gente ese tipo de cosas, pero fundamentalmente el tema es ver el conflicto del tiempo y el espacio limitado, porque no tenemos libertad de dominar el espacio, porque no podemos salir a la calle, porque no podemos hacer las compras, no podemos ir, las compras debemos hacerlas, pero en forma muy, muy rápida, como ya se sabe, no podemos ir a un estadio, no podemos ir a un teatro, no podemos vernos con los amigos, no podemos tomarnos una cervecita en el recreo del trabajo, etcétera, etcétera. Así que, Jorge, estas son algunas de las cosas que van a surgir y seguramente los que van a participar en el programa, cuando planteen sus dudas o aporten su pensamiento, van a ir conduciendo dinámicamente el ritmo y el rumbo hacia el lugar que cada uno necesite escuchar. Uh-huh. Bueno, justamente lo que estaba mencionando de las supersticiones, del pensamiento mágico que incluso impregna al judaísmo, creo que ha sido el tema de su último libro, ¿no? Sí, yo tengo, ahora por el coronavirus se ha retrasado porque en estos días debería estar yo en México, que es ahí donde la editorial El Lirio publica el libro. Tengo un libro de casi 600 páginas con 900 pie de página, es decir, con 900 citas bibliográficas, que trata de explicar didácticamente las supersticiones de los judíos, que son también, Jorge, muy comunes a los pueblos y las naciones en las cuales vivían, porque uno recibía del otro ese tipo de contagio, por decir así, y tratar de explicarlas.
aquellas que se pueden explicar. Simplemente no sé cuántos minutos nos quedan para conversar, pero darte un ejemplo que es muy gráfico para los amigos particularmente madrileños que tanto amo, y es el tema del Hamza, ¿verdad? Que casi no hay ningún judío, ningún hogar judío en Madrid que no tenga 1, 10 o 20 Hamzas. No hay mujeres que casi no lleven colgado algún Hamza visible de la cadenita del cuello, o vaya a saber en qué lugar del cuerpo, porque eso los protege, y el Hamza es evidentemente un símbolo que nosotros heredamos de la mano de Fátima, y que en un principio pensaba yo mismo que ese símbolo había nacido a partir de Muhammad, pero no de Mahoma, sino que él también recogió esa mano de la diosa canaanea Astartés, que tampoco fue muy diosa de fecundidad, entre otras cosas, tampoco fue muy original porque fue una copia cananea de una diosa egipcia. Y resulta que la evolución de estas supersticiones viene de pueblo en pueblo porque eran un poco necesarias para el primitivo. Lo que sucede, Jorge, es que en nuestra época nosotros somos postmodernistas, pero dentro del corazoncito tenemos guardada una parte primitiva muy, pero muy rodeada de temores, angustias y culpas que elaboramos a través de ese tipo de sortilegios que cada uno de nosotros tiene, desde el hilo rojo, y no voy a enumerar todo eso porque espero que los lectores puedan encontrar las cientos y cientos de supersticiones en el libro, y van a descubrir que ni siquiera se habían dado cuenta que son supersticiones y que lindan con el paganismo. Bueno, ya saben, el lunes 23 a las 20:30 de Israel, hagan los cálculos en cada uno de los países. Ya hemos dado algunas referencias, 19:30 aquí en España. Pues este shiur, esta clase sobre fe y libertad en tiempos de confinamiento, que somos los que estamos viviendo, y que también nos hablan de lo que vamos a vivir de este Pesaj futuro, que está muy cerca, y donde, entre otras cosas, vamos a hablar de las plagas que azotaron Egipto, y que, llegado el caso comparativo, no tenemos que quejarnos porque todavía no hemos vivido nosotros, ni los judíos ni los gentiles, tamaños azotes divinos, ¿no? Estamos viviendo un desastre natural, una mutación de virus, que esto ha pasado muchísimas y miles de veces en la historia del mundo. Lo que pasa que a esta generación parecía que ya estábamos inmunizados, ¿no? Bueno, en pandemias hubo, y es de destacar también que cuando se produjeron las pandemias de la peste bubónica o del cólera, muchas veces los gentiles que vivían junto con los judíos, sorprendidos porque esas enfermedades no atacaban y no provocaban la muerte en cantidades, por lo menos, de los judíos, sin darse cuenta que nosotros tenemos un sistema absolutamente rígido formado por la religión de higiene diarias, que cumple con los principios religiosos. Se lava las manos no menos de 10 o 15 veces por día, o va a los baños rituales, y en el momento que se levanta se lava las manos, y en el momento en el cual va al baño se lava las manos, es decir, al salir se lava las manos, antes de comer se lava las manos, después de comer se lava las manos. Si enumerase únicamente las veces que antes del rezo y después del rezo, si nosotros enumerásemos todas estas lavados diarios, me llevaría 2 horas, pero eso sirvió para que nos protejamos de alguna manera, y no para nada las fórmulas mágicas, las segulot que hoy día propician algunos. Y tuvimos pandemias, y pandemias muy graves, donde un porcentaje altísimo de la población en cada una de las oportunidades murió.
Por lo tanto, nosotros hemos vivido ahora algunas pestes. Recordemos que el SIDA aparentemente es nuevo, pero de nuestra época. Quienes están escuchándonos saben perfectamente qué es el SIDA y cómo, en definitiva, ahora de alguna forma se puede curar o por lo menos controlar, y las gripes aviares y la gripe tal y la gripe tal otra, que llevaron a muchísimos muertos, muchos más de los que hasta ahora lleva el coronavirus, y esperemos que la ciencia pueda detener la propagación más sistemática por medio de una vacuna y que encuentre remedios que puedan evitar la muerte de tantas personas como las que ya se han producido en todos lados, en España, en Italia en particular, en Europa en una forma inédita y tan fuerte, y en Asia, que fue aparentemente donde todo comenzó. Así que, bueno, esta es una situación. Tenemos al mismo tiempo una cosa más, Jorge, que me gustaría recalcar a nuestros amigos, y es la necesidad muy, pero muy judía de la solidaridad y de la disciplina en la obediencia de las normas de las autoridades sanitarias de cada país. La solidaridad particularmente con los más ancianos, porque hay de pronto una tendencia terrible, terrible de liberarse de los viejos, porque dado que el índice de mortandad de los ancianos es mayor que el del resto de la población, por razones obvias, y la soledad de los ancianos es también mucho mayor. Los abuelos que están en casas de ancianos no son visitados por los nietos, eso lo sabemos, y los hijos, una vez que los depositan en esos lugares, pocas veces los van a ver. Y entonces he leído a más de un autor que vuelve a resucitar las teorías del gerontocilio, es decir, de la muerte de los ancianos, y alguno ha dicho, bueno, podemos parar, y en Europa lo dijeron, y lo dijeron autoridades de gobierno también, vamos a detener la epidemia de una forma muy fácil. Agarremos a los viejos de más de 65 años, o más de 60, o más de 70, aislémoslos por completo, y el resto de la población que siga viviendo lo más bien. Total, los otros se van a morir con corona y sin corona, todos obviamente nos vamos a morir algún día, es lo único certero que tenemos desde que nacemos. Así que estos mensajes son muy importantes porque vienen de un prisma absolutamente judío, y esa misma conducta judía fue la que sirvió para que nos defendamos de otras pandemias en el transcurso de la historia y que podamos sobrevivirla. Bueno, Yerahmeel Barilka, rabino, muchas gracias por habernos atendido, por todo lo que nos ha comentado, y nos ha abierto el apetito de hablar y de escuchar mucho más. Por eso recordamos nuevamente, el lunes 23 de marzo va a ser este shiur a las 20:30 de Israel y a la hora equivalente en las otras latitudes del mundo. Tienen que descargarse la aplicación Zoom y conectarse o escribir a la dirección de email que vamos a poner en el texto. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Jorge, y gracias a Radio Sfarat y a todos los amigos que nos están escuchando. Mis mejores deseos de buena salud, y para los enfermos, refuah shleimá, que Dios les dé salud completa y restablecimiento próximo y total. Muchas gracias.